Muy buenos días. El tema de hoy es relativo a los ángulos. Vamos a encontrar primero que nada la notación. ¿Pero qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura formada entre dos semirrectas que están unidas en un punto en común que se llama vértice. Aquí tenemos nuestro punto en común, al que vamos a denominar P, y tenemos dos rectas. ¿Cómo podemos determinar estas rectas? Bueno, pues podemos utilizar dos letras más. Ahora sabemos que la recta PQ y la recta PR, que se están juntando en el punto P, tienen una abertura entre sí. A esa abertura es a la que vamos a llamar ángulo. ¿Cómo podemos representar este ángulo de no ser así dibujado? Bueno, un ángulo también podemos representarlo por una letra griega. En este caso vamos a colocar la letra teta. O podemos decir que esta abertura puede ser el ángulo 1. De tal manera que nosotros al representar en manera escrita podemos decir que el ángulo P, podemos llamarlo P, es igual al ángulo teta, si lo es que lo nombramos por una letra griega, es igual al ángulo 1 y es igual al ángulo, si nosotros lo tomamos de esta manera, QPR. Y este ángulo también puede ser RPQ. ¿Por qué es QPR y RPQ? Porque el ángulo está formado por la letra en el interior. Empezamos con el ángulo RPQ o el ángulo QPR. Esa es la manera en que vamos nosotros a colocar la nomenclatura. ¿Y de qué manera podemos representar a estos ángulos? Bueno, el ángulo puede ser representado por este símbolo o representado por este otro símbolo. De tal suerte que se nos generan dos axiomas referentes a los ángulos. Aquí tenemos un ángulo PQR nuevamente. Tenemos una abertura que puede ser el ángulo lambda con una letra griega. Y tenemos indicada la abertura de un ángulo al interior, pero también tenemos indicada un ángulo al exterior, de tal suerte que de esa manera es como vamos a llamarlos: ángulo interior y ángulo exterior. Aquí tenemos un ángulo lambda, aquí podemos colocar un ángulo beta. ¿Qué podemos identificar de esto? Pues que siguiendo las anteriores, PQR, el ángulo PQR es igual al ángulo lambda. ¿Qué relación tendría el ángulo lambda con el ángulo exterior? El ángulo lambda más el ángulo beta son iguales a 360 grados. ¿Por qué? Porque esto es una vuelta casi completa. Si nosotros regresamos este ángulo hasta esta parte, encontraremos que lo que falta aquí es lo que está abierto de este lado. Por último, un axioma de semejanza. Nosotros tenemos un ángulo V con una letra mayúscula. Después tenemos que ese mismo ángulo V podemos determinarlo como ángulo teta. Ese ángulo teta es congruente con el ángulo 1 y
también es congruente con el ángulo ABC. ¿Por qué son congruentes? No importa la posición en la que se encuentren, mientras esta condición de la medida se cumpla, ¿qué quiere decir? Que sean iguales, podemos escribir lo siguiente: el ángulo V es congruente al ángulo θ, que es congruente al ángulo 1, que es congruente al ángulo ABC.